Mi nombre es Javier, y nunca olvidaré el día en que mi vida cambió por completo. Todo parecía normal, una mañana como cualquier otra, levantándome con la rutina habitual, pensando en el trabajo, la familia, mis proyectos. Pero dentro de mí, algo estaba mal, aunque yo no lo sabía todavía. Comencé a sentir un cansancio que no desaparecía, dolores que no tenían explicación y una sensación de debilidad que me aterraba. Pensé que tal vez era estrés, exceso de trabajo o simplemente una gripe persistente. Nunca imaginé que lo que estaba sintiendo era solo el comienzo de una prueba que pondría mi fe y mi vida al límite. Después de varios días de preocupación, decidí ir al hospital. Lo que escuché en esa consulta cambiaría todo. Los médicos me miraron con seriedad, y cada palabra que salía de sus labios caía sobre mí como una piedra pesada. Javier, su diagnóstico es grave, su enfermedad es crítica. Las probabilidades de sobrevivir son mínimas. En ese instante, sentí como si el mundo se detuviera. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza, y mis ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener. Era como si todo lo que había conocido, todo lo que había planeado para mi vida, se hubiera desvanecido en un instante. El miedo me envolvía. No era solo miedo a la muerte, sino miedo a perder mi futuro, mis sueños, a no poder estar con mi familia, a dejar incompleta mi misión en esta vida. Me sentí pequeño, vulnerable, indefenso, enfrentando algo que parecía mucho más grande que yo. Cada palabra del médico retumbaba en mi mente, creando un vacío que no podía llenar por mí mismo. Todo parecía oscuro, y la sensación de impotencia me golpeaba con fuerza. Pero al mismo tiempo, dentro de mí, surgió una chispa de algo que no podía explicar. Aunque mi mente estaba inundada de miedo, un susurro interno me recordaba que no estaba solo. Recordé momentos de oración, fragmentos de versículos bíblicos que siempre habían estado presentes en mi vida, y una sensación de que, aunque todo parecía perdido, algo más grande estaba en control. No entendía cómo, ni por qué, pero sentí que debía aferrarme a eso, aunque mi corazón quisiera rendirse. Mientras salía del consultorio, con las manos aún temblando y la mirada perdida, comprendí que mi vida ya no sería la misma. La realidad de mi diagnóstico no solo amenazaba mi cuerpo, sino también mi espíritu. Y fue en ese instante, en medio del miedo y la incertidumbre, que decidí que no dejaría que el pánico me derrotara. Sentí que había llegado el momento de enfrentar esta prueba, de buscar fuerza donde parecía imposible, y de confiar más que nunca en Dios, incluso cuando todo lo humano decía que no había esperanza. Ese día marcó el comienzo de un viaje que nunca imaginé vivir. Un camino lleno de miedo, dudas, lágrimas, pero también de fe, milagros y la certeza de que Dios puede actuar en los lugares donde la ciencia dice que nada es posible. Nunca olvidaré ese instante, porque fue el momento en que mi vida cambió para siempre y en el que descubrí que, a pesar de la oscuridad, la luz de la fe puede encenderse en el corazón más aterrorizado. Después de escuchar aquel diagnóstico que me dejó paralizado, empecé a recordar con más claridad los pequeños síntomas que había ignorado en los días previos. Al principio parecían simples molestias, un cansancio que no se quitaba con sueño, dolores leves que aparecían y desaparecían, mareos que atribuía al estrés del trabajo, cosas que cualquier persona podría pasar por alto. Pero ahora, con el conocimiento de que algo grave estaba ocurriendo dentro de mi cuerpo, cada señal adquiría un peso enorme, como si me hablara de un peligro inminente. Recuerdo que una tarde, mientras trataba de concentrarme en mis tareas, sentí un dolor agudo en el pecho que me hizo detenerme de inmediato. El corazón me latía de forma irregular, la respiración se me cortaba y una sensación de frío recorrió todo mi cuerpo. Me senté, temblando, preguntándome cómo había llegado a esto sin darme cuenta. Cada pequeño síntoma que antes pasaba desapercibido, ahora se sentía como un aviso urgente. Mi cuerpo estaba al borde de un límite que no podía ignorar. Los mareos se hicieron más frecuentes, los dolores se intensificaron y la fatiga era abrumadora. Incluso levantarme de la cama era un desafío, y actividades simples,
como preparar un café o subir unas escaleras, me dejaban exhausto. Sentí como la vida cotidiana, que antes fluía con normalidad, se había convertido en un campo minado de incertidumbre y miedo. Cada movimiento me recordaba que mi cuerpo estaba luchando contra algo que yo no podía controlar. Mi mente empezaba a llenarse de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Será que todo terminó antes de que pudiera cumplir mis sueños? Cada pensamiento parecía aumentar la presión en mi pecho, y el miedo comenzó a mezclarse con un sentimiento de incredulidad. Había pasado por momentos difíciles antes, pero nada se comparaba con la sensación de estar atrapado dentro de un cuerpo que estaba fallando, sin saber si habría un mañana. Fue entonces cuando noté algo más inquietante. Algunos síntomas aparecían y desaparecían sin explicación. Dolor en un brazo, luego desaparecía, una falta de aire que se iba de repente, mareos repentinos que no tenían causa aparente. Esto aumentaba mi confusión y mi miedo, porque la ciencia y la lógica parecían no ofrecer respuestas. Todo se volvía más real, más urgente, y la tensión emocional que había sentido en el consultorio se multiplicaba cada día. A pesar de todo, una parte de mí empezaba a buscar señales, indicios de que no todo estaba perdido. Recordaba palabras de fe que me habían acompañado desde niño, versículos que hablaban de esperanza y sanidad, y aunque sentía miedo, una chispa interior me decía que debía aferrarme a algo más grande que yo. Así, cada síntoma que antes ignoraba, ahora se convertía en un recordatorio de que debía prepararme, no solo físicamente, sino también espiritualmente, para la batalla que estaba por venir. Nunca olvidaré el momento en que el médico, con un semblante serio y los ojos cargados de compasión, pronunció esas palabras que perforaron mi corazón. Las probabilidades de sobrevivir son mínimas. Su caso es crítico. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones, como si en un segundo me hubieran arrebatado toda esperanza. Fue un silencio extraño, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo lo miraba, pero no podía procesar lo que estaba escuchando. De repente, todos esos síntomas que había experimentado, el cansancio, los mareos, la falta de aire, dejaron de ser molestias pasajeras y se convirtieron en señales de que mi cuerpo estaba apagándose lentamente. El diagnóstico ya no era una teoría médica, era una sentencia que me obligaba a mirar de frente una realidad que nunca quise enfrentar. Mi vida estaba en peligro y mis días podían estar contados. El médico hablaba de tratamientos, de estadísticas, de protocolos, pero yo solo escuchaba esa frase repetirse en mi mente. Mínimas probabilidades de sobrevivir. Era como si esas palabras me persiguieran, resonando dentro de mí con cada latido de mi corazón. Mis manos temblaban, mi boca estaba seca y mi mente se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Veré a mis hijos crecer? ¿Volveré a abrazar a mi esposa? ¿Tendré otra oportunidad de cumplir mis sueños? Salí de esa consulta con los ojos nublados por las lágrimas. Afuera, la vida seguía como si nada. Personas caminando, risas, conversaciones triviales. Pero para mí, todo había cambiado. Yo ya no era el mismo. Era como si hubiese una línea invisible que separaba mi vida de antes de mi vida de ahora. Una frontera que crucé sin querer y de la cual no había vuelta atrás. El miedo se apoderó de mí. Era un miedo que no solo afectaba mi mente, sino que paralizaba todo mi ser. Dormía con la angustia de no despertar, me levantaba con el peso de un futuro incierto. Cada mirada al espejo me recordaba mi fragilidad, cada síntoma se sentía como una cuenta regresiva. Y junto con el miedo, vino la duda. Me preguntaba, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Será que me abandonó? ¿Será que mi fe no es suficiente? Era una lucha interna entre lo que mis ojos veían, exámenes, diagnósticos, estadísticas, y lo que mi corazón quería creer, que aún había esperanza. Ese choque inicial fue devastador. Me desarmó por completo, me dejó vulnerable y quebrado. Pero, al mismo tiempo, fue el punto donde comprendí que no podía seguir enfrentando esto con mis propias fuerzas. Ese día, mientras mis lágrimas caían sin consuelo, sentí que debía tomar una decisión. O me rendía al miedo y a la desesperanza, o me aferraba con todo lo que me quedaba a la fe.
aunque no entendiera nada de lo que estaba pasando. Fue en esa grieta de dolor y de incertidumbre donde comenzó a nacer algo nuevo, una búsqueda desesperada de Dios, una necesidad de respuestas que ningún médico podía darme. Aunque el diagnóstico decía que mi historia estaba llegando a su fin, yo empezaba a sospechar que tal vez, en las manos de Dios, apenas estaba comenzando otra. Después de escuchar que mis probabilidades de sobrevivir eran mínimas, la desesperanza comenzó a apoderarse de cada rincón de mi ser. Era como si una sombra oscura se hubiera instalado sobre mí, acompañándome a todas partes. Durante el día, el miedo me perseguía en cada pensamiento. En la noche, la ansiedad me robaba el sueño. Cerraba los ojos y en lugar de descansar, mi mente se llenaba de imágenes de hospitales, funerales y de mi familia llorando por mí. Me preguntaba constantemente, ¿qué sentido tenía luchar contra algo que ya estaba prácticamente decidido por la ciencia? Los médicos habían sido claros. La enfermedad avanzaba y no había mucho que hacer. Esa sentencia parecía escrita en piedra y cada vez que lo pensaba, un nudo se formaba en mi garganta. Comencé a cuestionar todo, mi futuro, mis decisiones pasadas, incluso mi fe. Siempre había creído que Dios era mi refugio, que en Él encontraría fuerzas en medio de las tormentas. Pero ahora, en medio de la tormenta más grande de mi vida, sentía que estaba solo, que mis oraciones chocaban contra el techo y regresaban sin respuesta. ¿De qué servía tanto clamar si mi cuerpo se deterioraba cada día más? El miedo profundo me paralizaba. Había momentos en que apenas podía respirar, no tanto por la enfermedad, sino por la angustia que me asfixiaba. Vivía con el corazón acelerado, esperando lo peor, como si cada día pudiera ser el último. Era un peso insoportable, un vacío inmenso que me hacía sentir que ya no había razón para levantarme de la cama. Y en medio de esa oscuridad, llegaban pensamientos que jamás había tenido antes. ¿Vale la pena seguir luchando? ¿No sería más fácil rendirme y dejar que todo termine? Estos pensamientos me asustaban tanto como la enfermedad misma, porque me estaban robando lo único que me quedaba, la esperanza. Hubo noches en las que me arrodillaba a orar, pero mis palabras eran un eco vacío. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejas solo? ¿Será que ya no escuchas mi voz? Y el silencio que recibía como respuesta me dolía más que los síntomas de la enfermedad. Era como si mi fe se estuviera derrumbando junto con mi salud. La ansiedad se convirtió en mi compañera constante. Me costaba comer, me costaba dormir, me costaba sonreír. Todo lo que antes me daba alegría ahora me parecía lejano, como un recuerdo borroso de otra vida. Estaba atrapado en una espiral de desesperación que me arrastraba hacia abajo cada vez más rápido. Sin embargo, en medio de esa angustia, había algo dentro de mí que no lograba apagarse por completo. Era una chispa pequeña, casi invisible, que me recordaba que no podía rendirme del todo. Aunque mis dudas me golpeaban, aunque mi corazón se quebraba, esa chispa me decía que debía buscar esperanza, aunque no entendiera cómo ni dónde encontrarla. La desesperanza me envolvía, sí, pero también me empujaba hacia un punto de decisión. Comprendí que si me quedaba atrapado en ese abismo, moriría antes de tiempo. Necesitaba aferrarme a algo más fuerte que mi miedo, algo más grande que mi enfermedad, algo que pudiera devolverme la vida incluso cuando todo lo demás me decía que era imposible. Cuando la desesperanza ya me rodeaba por completo, entendí que no podía enfrentar aquello en soledad. Salir del consultorio con la sentencia de probabilidades mínimas me había dejado sin fuerzas, pero también prendió algo muy humano en mí, la necesidad de buscar compañía, consuelo y ayuda. Llamé a mi esposa con las manos temblando. Su voz, al otro lado de la línea, se quebró igual que la mía. No quería asustarla, pero no pude ocultarle la verdad. En pocos minutos la casa empezó a llenarse de familia, de amigos que no sabían exactamente qué decir, pero que querían estar allí. Recibir a mi familia fue un bálsamo y, al mismo tiempo, un recordatorio de todo lo que tenía para perder. Ver a mis hijos correr hacia mí, abrazarme sin entender del todo, me partió el alma y me dio una nueva razón para no ceder al miedo. Mi madre, con manos ásperas de tanto rezar, me tomó la cara y sin palabras largas me dijo: «Hijo, no estamos solos.
Esa frase, simple y directa, fue el primer clavo al que me aferré. Buscamos ayuda médica adicional, pedimos segundas opiniones, hablamos con especialistas. La ciencia seguía mostrando su límite. Algunos médicos insistían en la frialdad de los números. Otros, con más suavidad, nos hablaron de cuidados paliativos y de cómo manejar el dolor. Cada explicación científica era cierta, pero insuficiente para lo que mi corazón necesitaba. Fue entonces cuando mi mujer sugirió llamar a la iglesia, y en mi pecho algo se movió. Necesitaba que la fe se acercara como una fuerza real, no solo como recuerdo. La comunidad respondió de inmediato. Llegaron amigos con comida, vecinos con palabras de ánimo, y personas de la iglesia que trajeron algo que la medicina no podía recetar: oración en compañía. Recuerdo la sala llena de gente orando alrededor de mi cama, manos sobre mí, voces que se entrelazaban en súplica. No eran oraciones mecánicas, eran gritos de necesidad, lágrimas que caían y manos que no sabían qué más hacer salvo elevar el clamor. Pidieron al pastor que viniera. Cuando él llegó y puso sus manos sobre mi cabeza, sentí una mezcla extraña de vergüenza y alivio. Vergüenza porque me sentía débil ante la congregación. Alivio porque había quienes creían en algo más grande que nuestras estadísticas. El pastor habló palabras simples, invitó a confiar en Dios más allá del entendimiento, y fuimos formando una cadena de oración que duró noches enteras. Hicimos jornadas de ayuno, reuniones en la madrugada, mensajes en redes pidiendo oraciones, y hasta grupos de personas que se organizaron para mantener el clamor constante. Mi familia y yo participamos activamente. A veces, incluso en medio del dolor físico, me sorprendía rezando con más fervor que nunca. No era una fe ingenua, eran súplicas con lágrimas, preguntas honestas y un deseo profundo de ver mano de Dios obrar donde la ciencia había dicho no. En paralelo, pedimos exámenes, revisamos protocolos, consultamos especialistas internacionales. Quería que mi testimonio no fuera un choque entre ignorancia y ciencia. Quería tener todo en orden. Pero el acto de pedir ayuda se volvió doble. Buscar soluciones médicas y, al mismo tiempo, abrir el corazón para que la gente creyera conmigo. Esa convergencia, familia que no se va, amigos que mantienen la vigilia, pastores que no se cansan de orar y médicos que siguen haciendo su trabajo, creó un clima extraño pero poderoso. La atmósfera estaba cargada de fe y de ciencia, de manos que trabajaban en lo visible y de voces que clamaban en lo invisible. Fue el primer paso real para que algo empezara a moverse en mí. Y aunque la noche seguía oscura, en medio de las oraciones sentí nacer una esperanza tímida, como un latido que vuelve después de un paro, débil al principio, pero persistente. Esa noche, después de que todos se fueron a descansar, quedé solo en mi habitación. El silencio era pesado, interrumpido solo por el ruido de los aparatos médicos y mi respiración entrecortada. La casa, que durante el día estaba llena de voces y oraciones, ahora estaba sumida en una calma inquietante. Y fue ahí, en esa soledad, cuando me encontré cara a cara con la fe de una manera distinta. No fue una oración tranquila ni educada, fue un grito ahogado, un clamor que salió desde lo más profundo de mi desesperación. Recuerdo haber cerrado los ojos y decirle a Dios: si de verdad estás aquí, si de verdad tienes un propósito conmigo, muéstralo ahora. No quiero palabras bonitas ni promesas vagas. Necesito sentirte, necesito verte en medio de este caos. Mientras pronunciaba esas palabras, mi mente me traicionaba con imágenes de los médicos sacudiendo la cabeza, con gráficos y números que marcaban la cuenta regresiva de mi vida. Parte de mí decía: ¿de qué sirve clamar si los exámenes son claros? ¿Acaso la fe puede mover células dañadas o cambiar un diagnóstico firmado por especialistas? Esa lucha interna me desgarraba. La lógica me empujaba hacia la resignación, pero mi espíritu, casi como un instinto de supervivencia, se aferraba a la mínima posibilidad de que Dios interviniera. Las lágrimas corrían libres. No eran lágrimas bonitas de película, eran de rabia, de impotencia, de miedo. Pero en medio de esas lágrimas había también un destello de entrega, porque esa noche no oré con fórmulas aprendidas. Clamé como quien se ahoga y pide aire, y sorprendentemente,
Algo empezó a cambiar en mi interior. No sentí una voz audible, tampoco vi un ángel descender, pero experimenté una sensación extraña, como si un peso insoportable se levantara apenas un poco de mi pecho. Fue apenas un respiro, una chispa. Nada externo había cambiado. Mis resultados médicos seguían siendo los mismos, mi cuerpo seguía débil, pero dentro de mí algo se encendió, una especie de certeza tímida. Dios me escuchó. A partir de ese momento, mis oraciones dejaron de ser susurros tímidos y se convirtieron en conversaciones intensas con el cielo. No le pedía solo vida, le pedía propósito, le pedía que hiciera algo tan evidente que ni yo ni los médicos pudiéramos negarlo. Había noches en que terminaba exhausto, como si después de orar hubiera corrido una maratón, pero esa intensidad me mantenía en pie. Algunos pensarán que era autosugestión, otros que era simple necesidad emocional. Tal vez sí, pero lo que yo viví fue real. Una batalla constante entre mi mente que gritaba imposible y mi corazón que respondía, para Dios no hay imposibles. Esa contradicción me desgastaba, sí, pero también me moldeaba. Con el pasar de los días, noté que mi familia percibía ese cambio. Mi esposa me decía, te veo distinto, como si tu mirada tuviera otra fuerza. Y era verdad, no estaba sano todavía. No había señales médicas de mejoría, pero mi espíritu empezaba a caminar en otra dirección. Ese primer contacto con una fe intensa fue como prender una lámpara en un túnel largo y oscuro. La salida no estaba cerca, pero al menos había una luz que me impedía rendirme en la oscuridad total. Esa oración desesperada, cruda y sin adornos, se convirtió en el puente entre mi diagnóstico fatal y la esperanza de un milagro que aún no veía, pero que comenzaba a presentir. Después de aquellas primeras noches de clamor intenso, llegó el momento de enfrentar lo que los médicos llamaban la única opción. Me sometieron a una serie de tratamientos que, según ellos, podían alargar un poco más mi vida, aunque ninguno ofrecía la garantía de una cura. Recuerdo cómo entraba en cada sala con el corazón dividido. Por un lado, deseaba que funcionara, pero por otro, escuchaba en mi interior esa voz que me decía que mi verdadera esperanza venía de un lugar más alto. Los primeros días fueron duros. Mi cuerpo comenzó a debilitarse aún más con los medicamentos. Las náuseas eran constantes, mi piel perdió color, y cada sesión se sentía como un golpe más a mis fuerzas. Los médicos insistían en que era normal, que era parte del proceso, pero yo sentía que en vez de mejorar, me estaba consumiendo más rápido. Recuerdo una consulta en particular. El doctor me miró a los ojos, revisó los resultados y con un tono profesional pero frío dijo, no estamos viendo la respuesta que esperábamos. Debemos seguir intentando, pero las posibilidades siguen siendo muy bajas. Esas palabras cayeron como un balde de agua helada sobre mí y sobre mi familia. En ese momento, mi esposa apretó mi mano con fuerza, como queriendo transmitirme toda la fe que quizás yo estaba perdiendo. La ciencia me ofrecía estadísticas, gráficos y números que parecían inamovibles. Cada nuevo examen era una confirmación de lo que ellos ya habían dicho desde el inicio. Mínimas probabilidades. Y sin embargo, dentro de mí seguía esa chispa que había nacido en mis oraciones. Era como una guerra abierta. Los tratamientos me recordaban mi fragilidad, pero mi espíritu se aferraba a creer que algo más grande estaba en marcha. El cansancio era indescriptible. Había días en que ni siquiera podía levantarme de la cama. Veía a mi familia tratando de sonreír, ocultando sus lágrimas cuando pensaban que yo no miraba. Y en medio de ese dolor, una pregunta quemaba en mi corazón. ¿Por qué, Señor? Si estás conmigo, ¿por qué los tratamientos no funcionan? ¿Por qué todo parece empeorar? Los médicos, cada vez más serios, comenzaron a sugerir que me preparara para lo inevitable. Algunos usaban palabras técnicas, otros eran más directos. Debes aprovechar el tiempo que te queda. Fue como si el mundo entero quisiera convencerme de que no había salida. Y fue precisamente ahí, en ese abismo de frustración, cuando entendí que mi fe no podía depender de los resultados médicos. Tenía que aprender a creer aun cuando la evidencia dijera lo contrario. No fue fácil. Hubo noches en que quise rendirme, en que pensé que tal vez los médicos tenían razón,
y que solo estaba prolongando mi sufrimiento. Pero cada vez que mi mente gritaba rendición, algo dentro de mí susurraba: no te detengas, yo sigo aquí. Era como una voz suave, persistente, que me recordaba que los hombres pueden fallar, pero Dios no. Los tratamientos sin efecto no solo pusieron a prueba mi cuerpo, también probaron mi fe. Y aunque parecía que nada estaba cambiando en lo visible, mi corazón empezaba a entender que estaba en el umbral de algo mucho más grande de lo que la ciencia podía explicar. Después de tantas sesiones, exámenes y esperanzas que se iban disipando, la atmósfera en el hospital cambió. Ya no era solo mi miedo, era la mirada de los que me atendían. Los médicos, que al principio hablaban con mesura y promesas técnicas, empezaron a mostrar en sus rostros una grieta de impotencia. Recuerdo conversaciones en susurros afuera de la puerta del consultorio, miradas que evitaban mi cara, gestos que decían más que 1000 palabras. En una de esas consultas, el jefe de la unidad entró con el expediente en las manos y se sentó como quien trae noticia grave. Me explicó los números otra vez, cómo la enfermedad avanzaba a pesar de los protocolos, cómo los tratamientos no estaban logrando contener lo que atacaba mi cuerpo. Sus palabras eran técnicas, pero su voz no tenía la firmeza de antes. Estaba cansada, apagada. Al final, con una sinceridad fría, me dijo: hemos llegado al límite. No hay más alternativas prometedoras. Escuchar eso fue como recibir la confirmación de todo lo que mis peores pensamientos ya susurraban. La ciencia, que me había acompañado con opciones y palabras seguras, mostraba ahora su frontera. Para ellos era un caso difícil, cerrado en términos clínicos. Para mí era la voz que parecía decretar el final. Sentí el peso de esa resignación profesional como un golpe directo al pecho. Vi a algunos médicos improvisar, llamar a colegas, revisar protocolos viejos, como si buscaran una salida donde no la había. Otros se mostraban pragmáticos, agendas llenas, casos por resolver, rostros que trataban de no involucrarse emocionalmente. Todo eso me dolía, no porque quisiera que creyesen en milagros, sino porque quería que conservaran al menos la chispa de esperanza que yo necesitaba. Pero la ciencia, en ese despacho, ya no tenía respuestas que iluminaran mi noche. Esa mirada sin esperanza caló hondo en mi familia. Mi esposa, que antes se aferraba a cada palabra del médico como a un clavo salvador, empezó a bajar la mirada, a morderse los labios. Mis hijos, que apenas entendían, percibían el ambiente, la frialdad en la sala, los susurros al salir, y sus juegos perdieron brillo. Ver esa resignación en los profesionales me hizo sentir que la batalla ya no era solo mía, era contra una conclusión clínica que parecía inquebrantable. La contradicción fue brutal. En el hospital, la ciencia cerraba puertas. En mi casa, la fe encendía velas. Entre ambos mundos, yo quedaba partido. Por un lado, los diagnósticos y las estadísticas. Por el otro, las oraciones y el clamor de quienes me amaban. Sentí que cada mirada médica que evitaba mis ojos me apartaba un paso más del mundo de los sanos. Hubo un día en que uno de los médicos me dijo con sinceridad: si usted decide dejar los esfuerzos agresivos, podemos enfocarnos en calidad de vida. Era una forma médica de decir prepárese, y esas palabras se clavaron profundo. Me pregunté si debía aceptar la lógica de los hombres o seguir aferrado a la lógica del espíritu. La falta de esperanza en los médicos no solo reforzó el pronóstico crítico, también me forzó a mirar adentro y decidir de qué lado quería poner mi corazón. Su frustración profesional me empujó hacia una decisión: o me sometía a la fría estadística de la medicina, o escogía creer en algo que la ciencia no podía medir. Fue un momento decisivo, doloroso, en el que sentí que el mundo se dividía en dos verdades: la verdad visible de los exámenes y la invisibilidad de la fe que empezaba a ganar terreno dentro de mí. Esa resignación médica dolía, pero también encendía en mí una llama contraria. Si los hombres ya no veían salida, yo debía luchar en otro frente. Fue el punto exacto en que comprendí que la batalla iba a trascender lo clínico. Necesitaba una intervención que rebasara la comprensión humana. Y por primera vez entendí que mi clamor no solo pedía alivio,
Pedía una señal que hiciera tambalear la certeza de quienes ya se habían rendido. Después de escuchar a los médicos rendirse, después de ver en sus rostros que ya no había nada más que esperar de la ciencia, entendí que mi única opción era rendirme por completo a Dios. No hablo de una rendición pasiva, de aceptar la derrota. Hablo de entregarme a Él en cuerpo, alma y espíritu. Fue en ese punto donde mis oraciones comenzaron a transformarse en algo que nunca antes había vivido. Ya no eran rezos repetidos ni frases aprendidas de memoria. Eran clamores, eran gritos del alma. Muchas veces, en la madrugada, me levantaba con el corazón acelerado, sentía que la muerte me respiraba en la nuca, y lo único que podía hacer era caer de rodillas y decir: Señor, si de verdad tienes un propósito conmigo, no me dejes caer ahora. Si todavía mi vida tiene sentido para ti, muéstralo con poder. Recuerdo noches en las que lloraba tanto que sentía que mis fuerzas se desvanecían en el piso frío. No había testigos, nadie más escuchaba, pero cada lágrima era una semilla que yo estaba sembrando en la eternidad. A veces me quedaba en silencio, sin palabras, solo con el corazón abierto, esperando que el cielo se inclinara a mirarme. Lo más sorprendente es que, a pesar de no ver un cambio inmediato en mi cuerpo, algo dentro de mí empezó a renovarse. Cada oración intensa era como una descarga de energía, como si Dios mismo me inyectara esperanza. No era una esperanza ingenua, era una certeza profunda de que Él estaba escuchando, aunque el mundo me diera la espalda. Hubo momentos en que sentí su presencia tan real que el miedo retrocedía por instantes. Una paz inexplicable descendía sobre mí en medio del dolor, como un bálsamo en las heridas invisibles que la enfermedad había dejado en mi corazón. Y era esa paz, no los medicamentos ni las estadísticas, lo que me daba fuerzas para enfrentar un día más. Mi familia también comenzó a notar la diferencia. Ya no me veían como alguien que se hundía lentamente en la desesperanza, sino como alguien que, a pesar de la debilidad física, estaba siendo levantado espiritualmente. Mis hijos entraban a mi habitación y encontraban a su padre llorando. Sí, pero llorando de fe, de esperanza, de confianza. Y ellos, sin entenderlo del todo, también se contagiaban de esa certeza de que Dios podía intervenir. Esas oraciones intensas se convirtieron en mi oxígeno. El aire en mis pulmones me fallaba, pero mi espíritu respiraba a través del clamor. Había veces en que el dolor era insoportable, pero al elevar mi voz al cielo, sentía que ese dolor se transformaba en combustible para orar aún más fuerte. Era como si el mismo sufrimiento empujara mi corazón hacia una conexión más profunda con Dios. No voy a negar que la duda seguía rondando. En ocasiones me preguntaba si no estaba simplemente alargando lo inevitable. Pero justo en esos instantes oscuros, una voz suave dentro de mí me recordaba: sigue clamando, no te detengas, estoy escuchando. Y así, clamor tras clamor, día tras día, entendí que estaba caminando hacia un umbral. No sabía cuándo ni cómo, pero algo en mi espíritu me decía que esas oraciones no se estaban perdiendo en el vacío, se estaban acumulando en el cielo, como gotas en una copa que en cualquier momento podía rebosar. Fue en esa entrega total, en esas oraciones intensas llenas de lágrimas, de dolor y de fe, donde nació una expectativa que me mantenía en pie, la certeza de que una intervención milagrosa estaba en camino, aunque los ojos humanos aún no pudieran verla. Después de tantas noches de clamor y lágrimas, llegó un momento inesperado que marcó el inicio de algo nuevo. No fue un milagro inmediato, ni un espectáculo sobrenatural. Fueron señales pequeñas, casi imperceptibles, pero que tenían un peso enorme en medio de mi realidad. Un día, al despertar, noté que mi respiración era menos pesada. El dolor que me acompañaba cada mañana se sentía más leve, como si alguien hubiese levantado un poco del peso que me oprimía el pecho. Al principio pensé que era solo una ilusión, producto de mi deseo de mejorar, pero con el paso de las horas comprendí que no era imaginación. Había algo distinto. En la siguiente cita médica, los resultados mostraron una leve mejoría en ciertos valores. Los médicos lo mencionaron casi con indiferencia,
Como quien dice, es una variación mínima, no es significativa. Pero para mí y mi familia, esa mínima variación era como un rayo de luz en la oscuridad. No entendíamos cómo ni por qué, pero algo estaba ocurriendo. Los días siguientes fueron revelando más detalles. Mi cuerpo, que antes se derrumbaba después de pocos pasos, ahora me permitía caminar un poco más sin tanto agotamiento. El apetito regresaba de a poco, y hasta mi semblante parecía recuperar algo de color. Eran cambios sutiles, nada que los médicos consideraran una recuperación real, pero suficientes para sembrar esperanza en mi corazón. Lo curioso fue ver la reacción de los especialistas. Algunos fruncían el ceño, tratando de explicar las cifras que no encajaban con el pronóstico fatal. Otros decían que seguramente era un efecto pasajero o un error en la medición, pero yo sabía en mi interior que no era coincidencia. Mis oraciones intensas no estaban cayendo en saco roto. Recuerdo claramente un examen específico. Según los cálculos previos, mis órganos deberían estar deteriorándose a un ritmo acelerado, pero los resultados mostraban lo contrario. Uno de ellos había mejorado levemente en su funcionamiento. El médico, incrédulo, repitió la prueba. El resultado fue el mismo. Me miró fijamente y dijo, «Esto no es común, no tiene explicación científica». Esa frase, dicha por un hombre de ciencia, me estremeció, no porque confirmara mi fe por completo, sino porque evidenciaba que lo que estaba ocurriendo no cabía en los manuales médicos. Era como si Dios estuviera dejando pequeñas huellas, migajas de esperanza, que me guiaban hacia un milagro mayor. Cada señal sutil se convirtió en un testimonio personal. Cada número inesperado en los exámenes, cada respiro menos doloroso, cada día que lograba levantarme de la cama, era para mí una respuesta silenciosa del cielo. Y aunque los médicos seguían llenos de dudas, mi fe se fortalecía más y más. Esos cambios pequeños eran como un susurro de Dios que me decía, «No estás solo, estoy obrando, aunque aún no lo veas por completo». Y esa certeza me llenaba de una paz que ningún pronóstico podía robarme. Así comenzó a nacer en mí una convicción poderosa. Lo que estaba sucediendo no era obra del azar ni de los tratamientos fallidos, sino de un Dios que responde a los clamores sinceros. Eran señales sutiles, sí, pero en mi corazón eran el anuncio de que lo imposible estaba a punto de hacerse posible. No fui el único en notar los cambios. Mi familia, que había vivido conmigo cada lágrima, cada diagnóstico y cada noche de angustia, también comenzó a percibir lo que estaba ocurriendo. Al principio, lo miraban con cautela, como quien teme ilusionarse demasiado. Mi madre, por ejemplo, me observaba en silencio, mientras yo caminaba por la sala sin quedarme sin aire tan rápido. La veía contener las lágrimas, como si no quisiera mostrarse débil frente a mí, pero en sus ojos brillaba una chispa que hacía meses no veía: esperanza. Mi padre, más reservado y pragmático, trataba de mantener los pies en la tierra. Decía cosas como, «Tal vez sea una buena racha, no podemos cantar victoria todavía», pero a pesar de sus palabras, lo sorprendí más de una vez mirándome con una mezcla de asombro y alivio. Era evidente que, aunque intentaba no dejarse llevar, él también sentía que algo fuera de lo común estaba pasando. Mis hermanos fueron los más transparentes. Uno de ellos me dijo con lágrimas en los ojos, «Te ves diferente, como si la enfermedad ya no tuviera tanto poder sobre ti». Esa frase me sacudió por dentro, porque confirmaba que los cambios no eran solo percepciones mías, sino realidades visibles para quienes me amaban. La atmósfera en casa comenzó a transformarse. Antes, el ambiente estaba cargado de silencio, de preocupación constante, de ese miedo que se respiraba en cada rincón. Ahora, poco a poco, la tristeza daba lugar a conversaciones llenas de esperanza. Mis familiares empezaron a hablar de planes futuros, de momentos que podrían llegar si la mejoría continuaba. Era como si el milagro no solo estuviera tocando mi cuerpo, sino también sanando sus corazones. Recuerdo una escena muy especial. Estábamos reunidos en la mesa después de una revisión médica, en la que los resultados habían mostrado otra leve mejoría. Mi madre tomó mis manos y dijo con la voz entrecortada,
Esto no lo explica ningún médico. Esto es Dios escuchando nuestras oraciones. Nadie respondió de inmediato, porque todos estábamos conmovidos. Solo se escuchó el llanto contenido de mi hermana menor, que hasta ese día había vivido con miedo de perderme. Esa reacción de mi familia me hizo entender que el milagro no era solo mío. Cada paso que daba, cada suspiro menos doloroso, también era un regalo para ellos. Era como si Dios estuviera mostrando su poder no solo en mi vida, sino en la unión de todos los que habían doblado rodillas conmigo en oración. Incluso los más incrédulos de la familia comenzaron a dudar de su incredulidad. Uno de mis tíos, que siempre decía que todo tenía una explicación científica, confesó en voz baja: «No entiendo cómo estás mejorando. Quizá realmente Dios esté obrando». Escuchar eso de alguien que jamás había mencionado la fe me hizo sonreír con gratitud. La sorpresa, la confusión y la esperanza se mezclaban en cada conversación familiar. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos coincidían en lo mismo. Era imposible negar que algo diferente estaba sucediendo. Esa transformación colectiva reforzó mi convicción de que Dios no solo estaba escribiendo un testimonio personal, sino también uno familiar. Cada abrazo lleno de lágrimas, cada mirada de asombro y cada palabra de gratitud que compartíamos en casa eran, para mí, parte del milagro en construcción. Y aunque los médicos aún no daban respuestas, en el corazón de mi familia ya había una certeza: Dios estaba moviéndose, y lo que parecía perdido estaba comenzando a renacer. Hasta ese momento trataba de convencerme a mí mismo de que los cambios podían tener alguna explicación médica, que quizá eran simples fluctuaciones de la enfermedad. Pero hubo un instante en particular en el que ya no pude engañarme más. Entendí que estaba frente a algo sobrenatural. Fue una mañana común, de esas en las que antes apenas podía levantarme de la cama por el cansancio y el dolor. Esa vez, sin embargo, me incorporé con una facilidad inesperada. Me sentí ligero, como si un peso enorme hubiera sido retirado de mi cuerpo. Caminé hacia la cocina y me sorprendí al ver que no me faltaba el aire, ni siquiera después de subir las escaleras. Ese detalle, insignificante para cualquiera, era para mí un grito de victoria. Yo sabía que, según los médicos, eso era imposible en mi estado. Con lágrimas en los ojos me miré en el espejo y murmuré: «Señor, ¿eres tú? Esto no viene de otro lugar». En ese momento sentí una paz indescriptible recorrerme desde dentro, una certeza que no había experimentado ni con los tratamientos, ni con las palabras de aliento, ni siquiera con mis propios intentos de convencerme. Era una voz silenciosa en lo más profundo de mi corazón que me decía: «Estoy contigo, no tengas miedo». Decidí guardar silencio hasta la siguiente revisión médica, porque quería confirmar si mi percepción coincidía con los resultados. Y cuando llegó el día, la sorpresa fue aún mayor. El especialista revisó mis análisis varias veces, comparando con los anteriores. Finalmente, levantó la mirada y dijo: «Esto no tiene sentido. Los marcadores de la enfermedad están disminuyendo de forma espontánea. Esto no debería estar pasando». Ver la incredulidad en sus ojos fue para mí la confirmación que necesitaba. Ya no era solo yo sintiéndome mejor, era la ciencia misma quedándose sin respuestas. Esa mezcla entre lo inexplicable y lo evidente me hizo comprender que no estaba viviendo una simple casualidad, sino un verdadero milagro. En casa, cuando compartí lo que había sucedido en el hospital, la reacción fue inmediata. Mi madre rompió en llanto. Mi padre se quedó en silencio con el rostro entre las manos, y mis hermanos comenzaron a decir: «Dios te está levantando, no hay otra explicación». Ese momento fue como si el cielo mismo hubiera tocado nuestra sala. Lo que antes eran señales sutiles, ahora se convertía en una evidencia imposible de negar. Mi cuerpo estaba respondiendo de una manera que desafiaba toda lógica, y mi corazón ardía con una fe renovada. Era como si Dios estuviera gritando con cada latido: «Aquí estoy, demostrando que mi poder no tiene límites». Desde entonces, dejé de pedirle a Dios una señal y empecé a agradecer por la que ya estaba viviendo, porque entendí que el milagro no vendría en el futuro, ya había comenzado a suceder. Y esa certeza
transformó no solo mi manera de enfrentar la enfermedad, sino también la manera en que veía mi propósito de vida. Después de percibir los primeros indicios de mejora, llegó el momento de enfrentar la evidencia tangible, los exámenes médicos. Cada prueba que me realizaban era un cruce entre la esperanza y el miedo. Esperaba ver algún signo que confirmara mi sensación, pero temía que los números desmintieran lo que mi corazón ya sabía. Recuerdo claramente cuando el doctor revisó los análisis de sangre más recientes. Sus ojos se abrieron y sus labios quedaron entreabiertos, como si buscara palabras que no encontraba. Con voz contenida dijo: «Esto no es posible. Tus niveles están mejorando de manera consistente, algo que no debería suceder con tu diagnóstico». No solo eran números. Los informes mostraban órganos funcionando mejor, parámetros vitales que habían estado críticos comenzando a normalizarse y células que, según la ciencia, no podían regenerarse tan rápido, mostrando señales de recuperación. Cada línea en esos exámenes era una contradicción directa a lo que los médicos habían explicado semanas atrás. Sentí un estremecimiento recorrerme. Mi cuerpo, que tantas veces se había sentido derrotado, ahora me hablaba con evidencia. Algo más grande estaba obrando. La incredulidad de los especialistas me confirmaba lo que ya sentía. La ciencia tenía sus límites y Dios estaba mostrando los suyos. Durante esa revisión, los médicos discutieron entre sí frente a los resultados. Sus rostros expresaban confusión, preocupación y fascinación a la vez. Frases como «no entiendo cómo esto puede estar ocurriendo» o «esto contradice todo lo que sabemos» se escuchaban en la sala, mientras yo solo podía mirar, llorando silenciosamente, agradeciendo en mi interior. Mi familia estaba presente y también percibió la magnitud del momento. Las manos temblorosas de mi madre sobre mi brazo, los ojos húmedos de mi esposa y los abrazos firmes de mis hermanos fueron un recordatorio de que este milagro no era solo personal, era compartido, un testimonio vivo de que algo imposible se estaba manifestando. Cada examen posterior reforzaba esta realidad. La mejora no era momentánea ni aislada, era consistente. La enfermedad, que había sido descrita como terminal y sin esperanzas, estaba retrocediendo de manera inexplicable. Cada resultado se convirtió en una prueba tangible de lo que mis oraciones intensas habían pedido, y al mismo tiempo generaba un conflicto visible entre la ciencia y la fe. Ese momento, en el que los informes médicos y mi experiencia personal se encontraban, marcó un antes y un después. La polémica comenzó a formarse. Si los números estaban ahí, ¿cómo podían los especialistas explicar lo que estaba sucediendo? Los informes fueron revisados, reanalizados, y aún así confirmaban la misma historia. Algo milagroso estaba sucediendo. En mi corazón, esa evidencia no solo fortaleció mi fe, la transformó en certeza. Cada examen era un recordatorio de que Dios escucha, actúa y a veces hace lo que la ciencia declara imposible. Y para quienes observaban desde afuera, ese conflicto entre la lógica médica y la intervención divina empezaba a generar preguntas, debates y una tensión que mantenía a todos al borde del asombro. Después de que los resultados de los últimos exámenes llegaron, la sala del hospital se llenó de un silencio denso. Podía sentir la tensión en el aire mientras los médicos se miraban entre sí, como buscando en los ojos del otro alguna explicación que nadie podía dar. Sus rostros, normalmente serenos y profesionales, estaban marcados por la incredulidad y la sorpresa. Uno de los especialistas, el jefe del equipo, fue el primero en hablar. Con voz firme pero temblorosa dijo: «Esto no tiene sentido. Según todos los protocolos, esto es imposible. Su recuperación no debería estar ocurriendo». Hubo un murmullo entre los demás, algunos negando con la cabeza, otros revisando los informes una y otra vez, como si fueran a descubrir un error que confirmara lo que sabían, que la ciencia tenía la última palabra. Yo permanecí sentado tratando de controlar las lágrimas. No era solo una alegría silenciosa, era una mezcla de asombro y gratitud que me recorría de pies a cabeza. Mientras ellos debatían, yo solo podía pensar: esto es real. Dios está obrando. Cada gesto,
Cada suspiro de los médicos reflejaba lo que estaba pasando. Lo imposible se estaba haciendo evidente ante sus ojos. Algunos comenzaron a hablar de posibilidades estadísticas, de errores de laboratorio, incluso de remisiones espontáneas poco comunes. Pero la realidad era clara. Todos los indicadores mostraban que la enfermedad, que había sido considerada terminal, estaba retrocediendo. Era un milagro que desafiaba toda lógica médica y científica. Recuerdo cómo uno de los jóvenes residentes, que hasta ese momento se mostraba escéptico, se acercó y me miró con ojos abiertos, casi sin poder creerlo. Nunca había visto algo así. Es como si todo lo que nos enseñaron no aplicara en su caso. Sus palabras me hicieron sonreír con humildad. No necesitaba explicaciones. Sabía que la intervención había sido divina. La discusión se prolongó por varios minutos. Algunos médicos intentaban racionalizar, otros permanecían en silencio, observando los números y mis signos vitales con un asombro creciente. Cada mirada de confusión, cada comentario dudoso, era para mí una confirmación más del milagro que estaba ocurriendo. Mi familia, que estaba esperando fuera de la sala, percibió la tensión y el asombro de los profesionales. Cuando entré a la sala después de la revisión, me abrazaron con lágrimas, susurrando: «Dios realmente está contigo». Era imposible negar la intervención divina cuando incluso los hombres de ciencia más experimentados se quedaban sin palabras. Ese choque médico no solo reforzó la veracidad de lo que estaba sucediendo, sino que también creó un escenario de polémica inevitable. La ciencia y la fe se encontraban cara a cara, y los resultados no dejaban espacio para dudas. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Para mí, cada expresión de incredulidad era una prueba silenciosa de que las oraciones intensas, las lágrimas y la entrega de mi corazón no habían sido en vano. En ese momento comprendí algo fundamental. Los milagros no solo transforman vidas, también desafían mentes, cuestionan certezas y despiertan la fe incluso en los corazones más escépticos. Y yo estaba siendo testigo, de primera mano, de ese choque entre la lógica humana y el poder divino. Después de tantas pruebas, tantas noches de oración intensa y lágrimas que parecían no tener fin, llegó el momento en que comprendí con claridad absoluta. Dios había obrado un milagro imposible. No era un indicio ni una ligera mejoría. Era una intervención real y tangible, algo que desafiaba toda lógica, toda explicación científica, y llenaba mi corazón de una certeza que no podía ignorar. Recuerdo estar sentado en la sala de mi casa, revisando los últimos informes médicos junto a mi familia. Cada gráfico, cada análisis, cada resultado confirmaba lo que mi alma ya sabía. La enfermedad que nos había aterrorizado estaba retrocediendo de manera inexplicable. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz absoluta. Ya no había miedo, solo gratitud y admiración ante el poder de Dios. Mis manos temblaban mientras levantaba los ojos hacia el cielo y susurraba: «Señor, gracias. Esto es tu obra. Tú lo has hecho posible». No podía contener las lágrimas, porque en ese momento comprendí que todas las noches de oración, todas las lágrimas derramadas y todos los momentos de desesperanza habían sido escuchados y respondidos. Mi familia también percibió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me abrazó fuertemente y dijo: «Nunca dudé de ti, pero esto es más grande de lo que imaginamos». Mi padre, normalmente serio y prudente, me miraba con asombro y susurraba: «Esto no tiene explicación humana, es Dios». Cada abrazo, cada gesto, era una confirmación de que este milagro no solo me pertenecía a mí, sino a todos los que habían clamado conmigo. Los médicos, que inicialmente habían mostrado incredulidad y frustración, comenzaron a reconocer que estaban frente a algo que no podían explicar. La ciencia no tenía respuesta, y eso solo reforzaba la fuerza de mi fe. En ese momento, entendí algo fundamental. Los milagros no se tratan solo de curaciones físicas, sino de renovar la esperanza, fortalecer la fe y mostrar que Dios está activo, incluso donde todo parece perdido. Sentí en mi interior una paz profunda y una certeza que no podía ser cuestionada. Lo imposible se había hecho posible. Cada detalle de mi recuperación,
cada señal inexplicable, cada cambio en los exámenes era una prueba tangible de que Dios había intervenido en mi vida. Ya no existía duda. La evidencia estaba frente a mí y mi corazón la reconocía plenamente. Ese día comprendí que mi historia no era solo un testimonio personal, sino un ejemplo de cómo la fe puede sostenernos en los momentos más oscuros, cómo los clamores sinceros pueden ser escuchados y respondidos, y cómo el poder de Dios puede desafiar incluso los límites de la ciencia. Por primera vez en meses, respiré sin miedo, sonreí con alegría auténtica, y en lo más profundo de mi corazón supe con certeza, el milagro era real, Dios estaba conmigo y nada, ni siquiera lo imposible, podría separarme de su amor. Después de vivir lo imposible, después de sentir cómo la enfermedad que había dominado mi cuerpo retrocedía inexplicablemente, me di cuenta de que algo dentro de mí también había cambiado para siempre. No solo mi cuerpo experimentaba señales de recuperación, sino que mi corazón, mi mente y mi espíritu se transformaban de manera profunda. Físicamente podía caminar sin sentir el agotamiento que antes me detenía, comer sin miedo a que mi cuerpo rechazara los alimentos, respirar sin la presión constante que me oprimía el pecho. Cada pequeño gesto cotidiano que antes parecía imposible, ahora se convertía en un acto de gratitud y celebración. Cada paso era un recordatorio tangible de que Dios había intervenido en mi vida. Pero la verdadera transformación iba más allá del cuerpo. Emocionalmente, las sombras del miedo, la desesperanza y la ansiedad que habían dominado mis días comenzaron a desvanecerse. Pude volver a sonreír sin culpa, a disfrutar de los momentos simples con mi familia, a abrazar con sinceridad y sin temor de que cada encuentro fuera el último. Aprendí a vivir el presente con intensidad, a valorar cada instante como un regalo divino. Espiritualmente, mi fe alcanzó una profundidad que nunca antes había experimentado. Las dudas que surgían frente a la ciencia y los diagnósticos médicos se transformaron en una certeza inquebrantable. Dios escucha, Dios actúa y Dios es capaz de lo imposible. Cada oración que había elevando en las noches oscuras se convirtió en un recuerdo vivo de su fidelidad. Ahora entendía que no se trataba solo de pedir, sino de confiar plenamente, incluso cuando todo parecía perdido. Esta transformación también impactó mi perspectiva de la vida. Aprendí a priorizar lo que realmente importa, a valorar la familia, la amistad y a vivir con un propósito claro. La enfermedad me había enseñado la fragilidad de la existencia, pero el milagro me mostró la fuerza del espíritu y la potencia del amor divino. Mis relaciones también se fortalecieron. Los lazos familiares se hicieron más profundos, más auténticos. Amigos y seres queridos que habían compartido el dolor y la incertidumbre, celebraban conmigo cada pequeña victoria. Mi testimonio se convirtió en un faro de esperanza para quienes también enfrentan situaciones que parecen imposibles. Y sobre todo, mi fe se convirtió en mi ancla y guía. Ahora cada decisión, cada acción, está impregnada de la certeza de que no estoy solo. La experiencia del milagro transformó mi vida en todos los niveles, físico, emocional y espiritual. Me reconectó con la esperanza, con la alegría de vivir y con la fuerza para enfrentar cualquier desafío futuro. Hoy camino con confianza, miro el mundo con ojos renovados y abrazo cada día como un regalo. El milagro no solo me sanó, sino que me enseñó a vivir con fe, gratitud y un amor profundo por la vida y por todo lo que Dios ha puesto a mi alrededor. Después de vivir un milagro que desafió toda lógica y superar momentos que parecían imposibles, comprendí que mi experiencia no podía quedarse solo en mí. Había recibido un regalo inmenso, un testimonio de la intervención divina, y sabía que contarlo podía inspirar, fortalecer la fe y dar esperanza a quienes enfrentan sus propias batallas. Al principio, sentí miedo y humildad. ¿Quién soy yo para compartir algo tan grande? ¿Y si la gente no cree? ¿Y si piensan que exagero? Esas preguntas me asaltaron durante días. Pero pronto entendí que mi historia tenía un propósito mayor: servir como puente entre la desesperanza y la fe,
entre la duda y la certeza de que Dios obra milagros incluso donde la ciencia dice que es imposible. Decidí contar mi historia primero a mi familia y amigos cercanos. Sus reacciones fueron un reflejo de lo que yo sentía: lágrimas, abrazos, incredulidad mezclada con asombro y una profunda gratitud. Me di cuenta de que cada palabra que compartía fortalecía su fe. Les daba esperanza y les recordaba que incluso en los momentos más oscuros, Dios escucha y actúa. Luego, con la guía de mi comunidad religiosa, preparé un encuentro para compartir públicamente mi testimonio. Sentí el corazón acelerado, la voz temblorosa y una mezcla de emoción y responsabilidad. Al subir al púlpito y mirar los rostros atentos de aquellos que me escuchaban, comprendí que estaba haciendo mucho más que relatar hechos. Estaba transmitiendo vida, fe y esperanza. Conté cada detalle: las noches de oración intensa, las lágrimas silenciosas, los momentos de desesperanza, los exámenes médicos que no mostraban explicación y finalmente, la confirmación del milagro. Cada palabra parecía resonar en la sala, tocando corazones y despertando emociones. Había quienes lloraban, quienes susurraban oraciones y quienes simplemente me miraban con asombro, como si cada testimonio fuera una chispa encendiendo la fe en sus almas. Al finalizar, la sala se llenó de un silencio respetuoso y luego de aplausos, abrazos y palabras de gratitud. Personas que habían perdido la esperanza comenzaron a acercarse para contarme sus luchas y agradecerme por compartir lo que Dios había hecho en mi vida. Sentí que mi experiencia personal se transformaba en un instrumento de transformación colectiva, en un ejemplo de que la fe puede mover montañas y desafiar cualquier límite humano. Esa decisión de compartir mi testimonio se convirtió en un acto de entrega y servicio. Comprendí que lo que me había sucedido no solo me pertenecía, sino que tenía la capacidad de cambiar vidas, de inspirar a otros a aferrarse a la oración, a la esperanza y a la certeza de que Dios escucha incluso lo que parece imposible. Hoy sé con claridad que contar mi historia no es solo un recuerdo personal, sino un llamado a la comunidad, un recordatorio de que la fe, la perseverancia y la entrega total al Creador pueden abrir puertas donde nadie más ve salida. Y con cada testimonio compartido, mi corazón se llena de gratitud y mi fe se fortalece aún más, confirmando que lo imposible realmente puede hacerse posible. Al compartir mi testimonio, algo extraordinario comenzó a ocurrir. No se trataba solo de mi experiencia personal. Lo que Dios había hecho en mí empezaba a tocar corazones, a despertar la fe y a encender la esperanza en quienes me rodeaban. Familiares, amigos y miembros de la comunidad comenzaron a mostrar cambios que no había visto antes. Mi familia fue la primera en reaccionar con profundidad. Mi madre, que siempre había sido devota pero había vivido meses de preocupación y miedo, ahora se acercaba a mí con una fe renovada. Me decía: si Dios pudo contigo, puede obrar en nosotros también. Sus palabras eran más que un comentario, eran un reflejo del impacto que mi experiencia estaba generando en su corazón. Los amigos que habían sido testigos de mi enfermedad y de mis noches de oración comenzaron a acercarse, compartiendo historias propias de dificultades y encontrando en mi testimonio un ejemplo de esperanza. Algunos confesaron que habían perdido la fe, que sentían que sus problemas no tenían solución, y al escuchar mi historia, comenzaron a creer nuevamente que Dios podía obrar milagros en cualquier circunstancia. En la comunidad religiosa, la repercusión fue aún más profunda. Los líderes y miembros de la iglesia veían en mi experiencia una evidencia viva de que la fe no es una teoría, sino un poder real que transforma vidas. Muchos comenzaron a involucrarse más en la oración, a confiar más plenamente y a ofrecer apoyo a quienes estaban enfrentando enfermedades o situaciones críticas. La historia que había sido personal se convirtió en un catalizador de transformación colectiva. Recuerdo un momento muy especial. Durante un encuentro de la iglesia, varias personas se acercaron a mí para agradecerme y compartir cómo habían encontrado fuerza para superar dificultades inspiradas en mi testimonio. Algunos lloraban, otros abrazaban a sus seres queridos,
y todos expresaban una renovada confianza en Dios. Era como si el milagro que había vivido se hubiera multiplicado, expandiéndose a través de la fe de cada uno. Incluso personas fuera de mi círculo cercano comenzaron a interesarse. Amigos de amigos, vecinos y conocidos que habían escuchado mi historia mostraban curiosidad, preguntaban cómo podía ser posible y, sobre todo, comenzaban a creer. La polémica inicial sobre la contradicción entre ciencia y fe generaba debates, pero también abría la puerta a conversaciones sinceras sobre la esperanza, la oración y la confianza en Dios. Lo más emocionante fue darme cuenta de que el milagro no solo había transformado mi cuerpo y mi vida, sino que también estaba sembrando semillas de fe en otros corazones. Cada sonrisa, cada lágrima de gratitud, cada abrazo de esperanza me confirmaba que Dios no trabaja solo en lo individual, sino que su poder puede alcanzar a toda una comunidad, renovando la fe y transformando la manera en que las personas enfrentan sus pruebas. Hoy veo que mi testimonio es más que mi historia. Es un ejemplo de cómo la intervención divina puede desencadenar un efecto multiplicador, inspirando a muchos a creer nuevamente, a no rendirse y a mantener viva la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. El milagro que viví ya no es solo mío, es un regalo para todos los que lo necesitan. Cuando finalmente compartí mi testimonio en la comunidad, la reacción fue más impactante de lo que jamás hubiera imaginado. Las expresiones de sorpresa, emoción y asombro eran palpables. Las personas no solo escuchaban mi historia, sino que la sentían, la vivían conmigo. Cada palabra resonaba en sus corazones, despertando emociones que hacía tiempo habían dormido. Recuerdo a varias personas cubriéndose el rostro con las manos, conteniendo lágrimas, mientras otros simplemente me miraban con la boca abierta, tratando de asimilar lo que estaban escuchando. Era evidente que muchos se cuestionaban, ¿cómo es posible que algo así ocurra? La incredulidad inicial se transformaba poco a poco en asombro y fe renovada. Padres y madres compartían conmigo que, después de escuchar mi testimonio, comenzaron a orar con sus hijos con más intensidad, confiando en que Dios puede intervenir en cualquier situación, incluso cuando todo parece perdido. Jóvenes que habían perdido la esperanza, enfermos que enfrentaban diagnósticos difíciles y personas que atravesaban momentos críticos se acercaban para decirme que mi historia les había dado fuerza para seguir creyendo. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando un hombre mayor, que llevaba años sin asistir a la iglesia, me abrazó y me dijo con voz temblorosa, «Nunca pensé que vería algo así. Esto me devuelve la fe». Sus palabras me hicieron entender que el impacto de mi testimonio iba más allá de mi círculo cercano. Estaba tocando vidas, inspirando corazones y renovando la esperanza en lugares que yo ni siquiera había imaginado. Incluso entre quienes eran más escépticos, se podía notar un cambio. Algunos discutían sobre la contradicción entre ciencia y fe, pero la emoción y la sinceridad de mi testimonio comenzaban a abrir espacios de reflexión profunda. Poco a poco, la polémica inicial se convertía en diálogo, y el mensaje central de esperanza y confianza en Dios se volvía el hilo conductor que unía a todos los presentes. La comunidad comenzó a reunirse en grupos de oración, a apoyar a quienes atravesaban dificultades y a compartir historias de fe inspiradas en la mía. Lo que había sido un milagro personal se transformaba en un movimiento silencioso de transformación espiritual colectiva. Cada gesto, cada comentario y cada mirada de asombro confirmaba que el poder de Dios había tocado no solo mi vida, sino la de todos quienes me escuchaban. Ese día comprendí que los milagros no solo impactan al que los recibe directamente, también siembran esperanza, fortaleza y fe en la comunidad que los rodea. Mi experiencia dejó de ser un testimonio individual para convertirse en un ejemplo vivo del poder de la fe, de cómo Dios puede intervenir incluso en las situaciones más extremas y cómo un milagro puede generar un efecto multiplicador de esperanza y transformación. Hoy, mientras reflexiono sobre todo lo que he vivido, puedo decir con absoluta certeza que jamás volveré a dudar del poder de Dios. Todo lo que atravesé, el diagnóstico que parecía definitivo,
las noches de temor y desesperanza, los exámenes que desafiaban cualquier lógica y la incredulidad de los médicos, se convirtió en testimonio vivo de que Dios está presente incluso donde lo imposible parece dominar. Cada lágrima que derramé, cada oración silenciosa y cada momento de angustia me enseñaron algo invaluable. La fe no es solo creer cuando todo va bien, sino sostenerse en medio de la tormenta, confiando en que Dios escucha, ve y actúa. Hoy, puedo afirmar con fuerza que esa fe se fortaleció más allá de cualquier límite humano. Mi cuerpo, que fue tocado por un milagro inexplicable, es la prueba de que lo divino puede superar lo que la ciencia considera imposible. Pero más allá de lo físico, lo que realmente se transformó fue mi espíritu. Mi corazón late ahora con gratitud y certeza, y mi vida se guía por un propósito renovado: vivir en fe, compartir esperanza y servir como instrumento para mostrar que nada escapa al poder de Dios. La comunidad que me rodea también fue testigo de este milagro. Vi la esperanza renacer en los ojos de familiares, amigos y personas que jamás imaginaron que podrían sentir el impacto de un milagro real. Sus vidas se vieron tocadas, y la polémica entre ciencia y fe se transformó en un diálogo profundo sobre la fuerza de la oración, la importancia de creer y la certeza de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Hoy puedo decir con humildad y convicción: no importa cuán insuperables parezcan las circunstancias, no importa cuán oscuro se vea el camino, jamás renunciaré a mi fe. Dios siempre está presente, obrando incluso donde nadie más ve salida, transformando vidas, corazones y destinos. Cada día es un recordatorio de su poder. Cada sonrisa, cada abrazo, cada testimonio compartido es una evidencia de su amor constante y de la fuerza que nos da para seguir adelante. Si algo aprendí de esta experiencia es que los milagros no solo cambian la vida de quien los recibe, también inspiran, motivan y renuevan la esperanza de todos a su alrededor. Por eso, hoy afirmo con toda mi alma: seguiré creyendo, seguiré orando, seguiré confiando, porque Dios está conmigo y nunca me dejará solo, incluso frente a lo imposible. Esta historia es mi testimonio, pero también es un llamado a todos los que me escuchan. No pierdan la fe, no se rindan, y confíen en que, aunque parezca imposible, Dios puede obrar milagros que transforman vidas y despiertan esperanza donde todo parecía perdido. Hoy mi corazón late lleno de gratitud, esperanza y certeza. Lo imposible es posible cuando Dios actúa.